Hemos leído el pasaje en Génesis 39, hermanos, y pensando en esto que el Señor escribe, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir en integridad. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad a cada uno de nosotros. Y saben, hermanos, eso no es cosa fácil. Cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, cuando escuchamos la palabra integridad, lo decimos fácil, pero no es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque todos nosotros lidiamos no solamente con lo externo, sino que lidiamos con nosotros mismos, lidiamos con las circunstancias que nos rodean. Pero esta lucha, ¿te has preguntado dónde comienza? ¿Dónde inicia esta lucha? Porque tenemos una lucha, eso creo que estamos de acuerdo con ello. Tenemos una lucha. Y esta lucha comienza en nuestra mente. Aquí comienza la lucha. Satanás quiere conformarla de acuerdo con este mundo. Y nuestro Dios quiere transformarla por medio de su palabra. Y la razón por la que Satanás quiere darle forma a nuestra mente es por lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El texto nos dice que la manera en que tú piensas refleja lo que realmente somos. ¿Cómo piensas? En otras palabras, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Alguien dijo una vez, no es lo mismo pensar las cosas que el mundo piensa que pensar como el mundo piensa. Amados hermanos, no podemos evitar ser tentados. Eso es una realidad. Tú no puedes ser evitado o no puedes evitar la tentación. La tentación va a llegar a tu vida. Martín Lutero dijo, no puedo evitar que las aves vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Entonces estamos luchando con esto, hermanos. ¿Y saben cuál es el momento más vulnerable de nuestra vida? Es cuando todo marcha bien. Cuando las cosas marchan bien, cuidado, es el momento más vulnerable de nuestra vida. Porque cuando las cosas van bien, hermanos, nos olvidamos quién nos ha traído hasta aquí. Así es que presta atención y ve que en el momento más feliz de nuestra vida es cuando más expuestos estamos al enemigo. El Señor dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces preguntamos, ¿es posible vivir en integridad, en santidad en este tiempo? ¿Podemos hacerlo? Y hoy que los como jóvenes inician esta semana y que van a estar hablando precisamente de esos temas, nos preguntamos, ¿es posible? ¿Es posible vivir en santidad, en integridad en estos tiempos en el que nos ha tocado vivir? Y la palabra del Señor dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. O sea, Dios es santo, hermanos. Entonces, no te olvides que Dios te llamó a ti y a mí a vivir en santidad.
preguntamos, ¿cómo vamos a hacer esto, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? El texto que hoy vamos a estudiar nos presenta la vida de un hombre que fue presionado de una manera que tú llegas a pensar cómo es que este hombre, José, llegó a mantenerse firme frente a las acechanzas que él recibió. Pero me llama la atención, si tú tienes tu Biblia ahí abierta, que hay una frase que se repite constantemente, que dice, Jehová estaba con José. Más de 4 veces se repite esta palabra. Jehová estaba con José. O, pero Jehová estaba con José. Es lo que dice. Preguntamos entonces, ¿qué implicaciones hay si el Señor está con nosotros? ¿Qué implica eso? Implica que nada sucederá a menos que Él lo permita. Nada va a suceder. Y si Él lo permite, siempre será con un propósito. Dios está en control. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros leemos la historia, muchos van a asumir que José fue abandonado por Dios. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 37, versículo 4, la palabra del Señor dice, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. O sea, José fue odiado por sus hermanos. Luego el versículo 8 dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Por los sueños. José fue envidiado por eso. Versículo 11 dice, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él o envidia, buscaron la forma de quitarle la vida. Versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y al final, como sabemos, José fue vendido como esclavo. Dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hermanos, este desierto por el que estaba pasando José nos recuerda que Dios siempre está en control y que los propósitos que Él tiene son perfectos y que serán revelados en su momento. Por eso aquí el texto dice y repite, Jehová estaba con José. No te olvides de eso. No nos olvidemos que Dios nos llamó a vivir en santidad. Ahora, ¿cómo haremos esto? El texto nos dice que la presencia de Jehová estaba con José. Segundo, aprendemos en primer lugar que la presencia estaba con José. En segundo, que las pruebas pueden ser de bendición. Y pongo aquí pueden, porque podría también ser lo contrario. Versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, Potifar recibió la palabra de Dios por medio de José. Es cierto, pero José era un esclavo. Sin embargo, en su condición
no se sentó él a lamentar todo lo que él había pasado. Él no dijo, ay Señor, tanto sufrimiento que he recibido. No, al contrario, por su amor por el Señor, él se mantuvo fiel. El desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad, desamor, traición o muerte. Al salir de allí, tú serás una mejor persona cuando pasas por el desierto. Quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro en el Señor y tal vez más sensible a su voz, o posiblemente alguien más amargado, ¿sí? Desesperanzado. Pero jamás saldremos igual del desierto. Por eso nosotros afirmamos que las pruebas pueden ser de bendición para otras personas o pueden ser lo contrario. No te olvides que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Cómo vamos a hacer esto, hermanos? Hemos dicho que José experimentó la presencia de Dios. El Señor estaba con él. Las pruebas que él pasó fueron de bendición para otras personas, hasta para sus propios hermanos. ¿Sí? Y tercero, jamás nos olvidemos que estamos frente a la santidad de Dios. Estamos frente a su santidad. José estaba al mando de la casa de Potifar y en ausencia de este, nadie tenía mayor autoridad que José. Sin embargo, no fue solo el sentido de responsabilidad para con Potifar lo que mantuvo firme a José en las pruebas, sino que José sabía, estaba seguro que había un Dios santo cuyo estándar moral él deseaba honrar. Por eso dice José, cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, fue hacia él y le dijo, José, acuéstate conmigo. La Biblia dice que José era muy guapo. Bueno, dice muy parecido, pero yo digo que era muy guapo. Y entonces a esa propuesta José responde, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Cómo? No puedo hacer eso. O sea, el temor reverente a Dios es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes ante la tentación. Temor a Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir en santidad. Y eso no es cosa fácil. José sabía los límites que había en la casa de Potifar. Nada le había sido negado, excepto la esposa. O sea, había un límite puesto de antemano, de manera que a pesar de la insistencia de la mujer, que según el versículo 10 dice, era día tras día. Esto es difícil, es complicado. O sea, el acoso de esta mujer hacia José, día tras día. Y José era un esclavo, estaba a la orden de la señora de la casa. ¿Se dan cuenta la magnitud del problema? Pero José no accedió a estar con ella.
Y esto es una gran enseñanza, hermanos. Porque las decisiones morales deben tomarse con anticipación, no en el momento de la prueba, sino antes. Entonces, ¿cómo vivimos en santidad? No te olvides, Él está con nosotros. Jamás vamos a atravesar el desierto solos. El Señor está contigo. Las pruebas o tus desiertos pueden convertirse en bendición o también pueden convertirse en otra cosa. Y jamás nos olvidemos que estamos 24/7 en la presencia de Dios. Él nos ve. Estamos frente a su santidad. Muchas veces nosotros pecamos porque a veces no sabemos reconocer nuestra debilidad y salir corriendo cuando vemos que las pruebas se acercan a nosotros. Nos creemos fuertes. Creemos que una tentación no va a poder con nosotros. Y muchas veces nos sentamos a coquetear con el pecado. No coquetee con el pecado. No lo haga. No se crea fuerte. Huya. José huyó. Salir corriendo ante la tentación no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Porque, ¿sabes? Requiere valor para huir de la tentación. Requiere valor, dominio propio. Para salir huyendo, requiere dominio propio, hermanos. Entonces, vivir en santidad tiene sus implicaciones. No nos olvidemos de eso. Requiere pagar un precio. En el caso de José, el precio fue que él lo llevaron a la cárcel, de manera injusta, obviamente. No siempre sabremos cuál será el costo que vamos a terminar pagando por vivir en santidad, por vivir en integridad. Pero si queremos vivir de manera íntegra, tenemos que reconocer que habrá un precio que pagar y debemos estar dispuestos a pagarlo sin importar qué tan alto sea. Sin importar, hermanos. La vida de José, vamos a compararlo, tiene un paralelismo con la vida de Jesús. Porque al igual que José, Jesús fue tentado, dice la palabra. ¿Se acuerdan de Hebreos? Que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado también. Entonces no tenemos excusa para decir, ay Señor, es que la tentación es muy dura. No hay excusa. Al igual que José, Jesús fue odiado y fue vendido por sus propios hermanos. Al igual que José, Jesús fue acusado falsamente. Falsamente fue acusado el Señor. Al igual que José, que fue humillado, pero también exaltado en Egipto, Jesús también fue humillado, hermanos, pero también fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, nuestro sumo sacerdote es compasivo porque conoce nuestras debilidades. Que las pruebas, que nuestros desiertos no nos dejen y no nos alejen del Señor. Al contrario,
que esto nos permitan acercarnos a Dios, que las pruebas nos acerquen al Señor. ¿Es posible entonces vivir en santidad, vivir en integridad en este tiempo? Por supuesto que sí, porque el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor te desafía, te reta el día de hoy. Empieza a vivir en santidad. Empieza a vivir en integridad. Porque Él es santo, Él nos llama a nosotros a vivir en santidad, hermanos. Porque sin santidad nadie lo sabe. Sin santidad nadie. Es muy claro, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar. Padre, sabemos que vivimos en un mundo caído, en una cultura caída, corrompida, pero estamos seguros de que tu presencia va con nosotros. Todos los días somos atacados, acosados por nuestro enemigo, pero tu presencia va con nosotros. Todos los días somos empujados al mal, pero tu presencia va con nosotros. Todos los días somos tentados a desobedecerte, pero tu presencia va con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, porque hasta el día de hoy tu presencia no nos ha abandonado. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.